Nuestro canal relata historias que sucedieron de verdad. ¿Conoces o has vivido alguna historia impactante? Déjala en los comentarios para que podamos compartirla con todo el mundo. Queremos escucharte. Alejandro Rivera era un millonario de 28 años que vivía en Madrid, España, a principios de la década de 2020. Nacido en una familia adinerada, había heredado una gran fortuna tras la muerte de su padre, un prominente magnate inmobiliario. La vida de Alejandro era el epítome del lujo: coches rápidos, vacaciones exóticas y una mansión imponente en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Sin embargo, a pesar de su estilo de vida opulento, Alejandro sentía un vacío que ningún dinero podía llenar. Sus días eran un ciclo monótono de mañanas tardías, sesiones de gimnasio y fiestas interminables con amigos que parecían más interesados en su riqueza que en él. A menudo se encontraba mirando al techo de su lujosa casa, preguntándose si eso era todo lo que la vida tenía para ofrecer. Una tarde, mientras revisaba sus correos electrónicos, Alejandro encontró una propuesta de inversión para un hogar de retiro de lujo en las afueras de Madrid. El lugar, conocido como Residencia Dorada, era famoso por sus instalaciones de última generación y su atención excepcional a los residentes mayores. Al principio, Alejandro descartó la idea. Los hogares de retiro estaban lejos de sus inversiones habituales. Pero algo en la propuesta se quedó en su mente. Quizás era la promesa de un proyecto significativo, o tal vez la creciente sensación de falta de propósito que lo carcomía. Después de días de contemplación, decidió visitar el lugar, esperando que le ofreciera una distracción de su existencia cada vez más vacía. Cuando Alejandro llegó a Residencia Dorada, quedó impresionado por su elegancia. Los pasillos estaban adornados con arte, y los residentes parecían genuinamente contentos, participando en diversas actividades. Mientras recorría el lugar, notó la dedicación del personal y la calidez en sus interacciones con los ancianos. Era un contraste marcado con el mundo superficial al que estaba acostumbrado. Durante su visita, conoció a Marta, una mujer de limpieza de unos 50 años. Ella tenía una dignidad tranquila, y sus ojos transmitían una profundidad de sabiduría que lo intrigó. Intercambiaron algunas palabras, y Marta habló apasionadamente sobre su trabajo, enfatizando lo importante que era hacer que los residentes se sintieran valorados. Por primera vez en años, Alejandro sintió una conexión genuina con alguien. Después de ese primer encuentro, Alejandro no pudo dejar de pensar en Marta. Había algo en ella, su humildad, su resiliencia, que resonaba con él. Comenzó a visitar el hogar de retiro con más frecuencia, no solo para explorar la oportunidad de inversión, sino también para conocerla mejor. Marta, sin embargo, era reservada. Compartía fragmentos de su pasado, mencionando los sacrificios que había hecho y las dificultades que había enfrentado, pero nunca profundizaba demasiado. Alejandro sintió que había más en su historia, algo que ella era reacia a revelar. Su curiosidad creció, y con ella, el deseo de entender a la mujer que, sin saberlo, había provocado un cambio en él. A medida que Alejandro pasaba más tiempo en Residencia Dorada, comenzó a notar detalles sutiles sobre Marta. Ella conocía a cada residente por su nombre, a menudo compartiendo historias sobre sus vidas con una ternura que sugería que los veía como más que parte de su trabajo. Un día, mientras la observaba ayudar a un anciano a jugar a las cartas, Alejandro sintió una punzada de curiosidad. Se preguntaba sobre su pasado, sobre los sacrificios que había mencionado. Decidió preguntarle directamente: «Marta, ¿tienes familia cerca? Me gustaría saber más sobre ti». La pregunta la tomó por sorpresa, y por un momento, dudó. Luego, con un suspiro, comenzó a abrirse. La voz de Marta temblaba mientras hablaba. «Mi vida no ha sido fácil», admitió. «Crecí en un barrio pobre y tuve que dejar la escuela a los 14 años para ayudar a mi madre. Limpiábamos casas y hacíamos trabajos ocasionales solo para sobrevivir». Hizo una pausa, sus ojos distantes, como si reviviera esos años difíciles.
Cuando tenía 19 años me convertí en madre soltera. No tenía dinero ni estabilidad. Quería que mi hijo tuviera una vida mejor, así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Lo di en adopción. Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras hablaba, y Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía imaginar el dolor que había soportado. Alejandro quedó impresionado por la fortaleza de Marta. A pesar de sus dificultades, había encontrado un propósito en cuidar a los demás. Su historia resonó en él de una manera que no podía explicar del todo. Comenzó a visitar el hogar de retiro casi a diario, no solo para ver a Marta, sino para sumergirse en la comunidad. Empezó a participar en actividades con los residentes, ayudándolos con proyectos de arte y escuchando sus historias. Por primera vez en años, sintió una sensación de plenitud. Sin embargo, todavía había algo sin resolver entre él y Marta, una conexión que iba más allá de sus momentos compartidos. Una tarde, mientras exploraba los archivos del hogar de retiro, Alejandro encontró una carpeta antigua con la etiqueta Marta. Dentro, encontró una carta escrita a mano con más de 2 décadas de antigüedad. Mientras la leía, su corazón comenzó a acelerarse. La carta era de una joven madre, explicando su decisión de dar a su hijo en adopción. Al final de la carta, escribió: «Siempre llevaré el nombre de mi hijo en mi corazón, Alejandro». La habitación pareció girar cuando la realidad lo golpeó. Marta era su madre, la mujer que había llegado a admirar, la mujer que, sin saberlo, había llenado un vacío en su vida, era la que lo había dado en adopción todos esos años atrás. Las manos de Alejandro temblaban mientras sostenía la carta. Su mente se llenó de preguntas y emociones, sorpresa, ira, tristeza y una abrumadora sensación de conexión. Sabía que tenía que confrontar a Marta, pero no estaba seguro de cómo. Esa noche, la encontró en el jardín, sentada en un banco y charlando con uno de los residentes. Su voz era inestable cuando se acercó. «Marta, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo. Ella levantó la vista, con preocupación en su rostro. «¿Qué pasa?», preguntó. Alejandro respiró profundamente y le entregó la carta. «Encontré esto en los archivos. Es sobre ti. Y sobre mí». Los ojos de Marta se abrieron de par en par mientras leía la carta. Las lágrimas corrían por su rostro mientras el peso de la revelación la abrumaba. «Nunca pensé que llegaría este día», susurró con la voz quebrada. Alejandro luchó por contener sus emociones. «¿Por qué no me lo dijiste?», preguntó con una mezcla de frustración y dolor en su voz. Marta lo miró, sus ojos llenos de tristeza. «Quería hacerlo, pero no sabía cómo. Pensé que era mejor dejarte vivir tu vida sin el peso de mi pasado». Alejandro sintió una oleada de emociones conflictivas, ira por los años que habían perdido, pero también una profunda empatía por la mujer que había sacrificado tanto por él. Los días que siguieron fueron tensos. Alejandro necesitaba tiempo para procesar la revelación, y Marta era reacia a presionarlo. Comenzaron a tener conversaciones largas y sinceras, compartiendo sus historias y emociones. Alejandro aprendió sobre las luchas de Marta como una joven madre, sus arrepentimientos y sus esperanzas para el futuro. Poco a poco, comenzó a verla no solo como la mujer que lo había dado en adopción, sino como alguien que había tomado una decisión imposible por amor. La ira que había sentido comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente sensación de comprensión y conexión. Mientras Alejandro y Marta trabajaban en sus emociones, encontraron un propósito compartido en mejorar la vida de los residentes de Residencia Dorada. Alejandro utilizó sus recursos para financiar nuevos programas, incluyendo clases de arte, terapia musical y actividades sociales. Marta, con su profundo entendimiento de las necesidades de los residentes, ayudó a diseñar iniciativas que traían alegría y significado a sus vidas. Juntos, transformaron el hogar de retiro en una comunidad vibrante, donde cada residente se sentía valorado y cuidado. Para Alejandro, era más que un proyecto,
Era una forma de honrar a la mujer que le había dado la vida y de encontrar un significado en la suya propia. La colaboración de Alejandro y Marta trajo una nueva energía a Residencia Dorada. Los residentes, muchos de los cuales se habían sentido aislados y olvidados, ahora tenían un renovado sentido de propósito. Alejandro a menudo se unía a las actividades, pintando junto a los ancianos o escuchando sus historias. Marta lo observaba con orgullo, viendo cómo había pasado de ser un hombre en busca de significado a alguien que lo había encontrado ayudando a los demás. El vínculo entre ellos se profundizó, no solo como madre e hijo, sino como socios en una misión compartida. Sin embargo, todavía había momentos de tensión, ya que ambos lidiaban con el peso de su pasado. Los cambios en el hogar de retiro no pasaron desapercibidos. Los medios locales se hicieron eco de la historia, destacando los programas innovadores y el conmovedor relato de Alejandro y Marta. Las donaciones comenzaron a llegar, y voluntarios de la comunidad ofrecieron su tiempo y habilidades. Los pasillos, una vez silenciosos, de Residencia Dorada, ahora resonaban con risas y música. Para Alejandro, era un contraste marcado con las fiestas vacías y las amistades superficiales de su antigua vida. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el impacto que uno podía tener en los demás. Para Marta, la transformación del hogar de retiro fue una forma de redención. Había pasado años cargando con la culpa de su decisión, pero ahora veía cómo sus sacrificios habían llevado a algo hermoso. Ver a Alejandro prosperar y marcar la diferencia le dio una sensación de paz que no había sentido en décadas. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el jardín, se volvió hacia él y dijo: «Estoy tan orgullosa del hombre en que te has convertido». Alejandro sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. «No podría haberlo hecho sin ti», respondió. En ese momento, las heridas del pasado comenzaron a sanar. A medida que pasaban los meses, la relación entre Alejandro y Marta continuó evolucionando. Se convirtieron no solo en madre e hijo, sino también en amigos cercanos y confidentes. Alejandro expandió sus esfuerzos más allá del hogar de retiro, asociándose con otras organizaciones para apoyar a comunidades vulnerables. Marta, mientras tanto, encontró una nueva confianza en su papel como líder en Residencia Dorada. Juntos, crearon un legado de amor y compasión, demostrando que incluso las historias más dolorosas podían tener un final feliz. El hogar de retiro se convirtió en un símbolo de esperanza, un lugar donde las vidas rotas se reparaban y los nuevos comienzos eran posibles. Una soleada tarde, Residencia Dorada organizó una gran celebración para marcar su transformación. El evento fue la culminación de todo el trabajo duro que Alejandro y Marta habían puesto en el lugar. Residentes, personal, voluntarios y miembros de la comunidad se reunieron en el jardín, decorado con banderas coloridas y flores. Había música, baile y un festín preparado por chefs locales. Alejandro se paró en el centro de todo, con el corazón lleno de orgullo. Miró a su alrededor, a los rostros sonrientes, y se dio cuenta de que esta era la vida que había estado buscando. Una vida llena de propósito, conexión y amor. Durante la celebración, Marta fue abordada por varios residentes que le agradecieron por su dedicación y bondad. Una anciana, con lágrimas en los ojos, la abrazó fuerte y dijo: «Has hecho de este lugar un hogar para todos nosotros». Marta, normalmente reservada, se permitió disfrutar del momento. Miró a Alejandro, que reía con un grupo de residentes, y sintió una oleada de gratitud. Su decisión, tomada tantos años atrás, había sido dolorosa, pero había llevado a esto, una vida en la que podía marcar la diferencia y estar reunida con su hijo. El peso de su pasado pareció levantarse, reemplazado por una sensación de plenitud que nunca había conocido. Mientras la festividad llegaba a su fin, Alejandro encontró un lugar tranquilo en el jardín para reflexionar. Pensó en su viaje, de una vida de lujo vacío a una llena de conexiones significativas. Se dio cuenta de que su riqueza le había dado los medios para marcar la diferencia, pero fue Marta quien le había mostrado el camino.
Ella le había enseñado que el verdadero éxito no se trataba de acumular posesiones, sino de tocar vidas y construir relaciones. Hizo una promesa silenciosa a sí mismo de continuar este trabajo, no solo por los residentes de Residencia Dorada, sino por cualquiera que necesitara esperanza y compasión. La celebración marcó el comienzo de un nuevo capítulo para Alejandro y Marta. Continuaron trabajando juntos, expandiendo sus programas y llegando a otras comunidades. Alejandro usó su influencia para abogar por un mejor cuidado de los ancianos, mientras que Marta se convirtió en una mentora para los nuevos miembros del personal del hogar de retiro. Su vínculo se fortaleció con cada día que pasaba, un testimonio del poder del perdón y el amor. La historia de su reencuentro y la transformación de Residencia Dorada se convirtió en una inspiración para muchos, un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para sanar, cambiar y marcar la diferencia. El impacto del trabajo de Alejandro y Marta se extendió mucho más allá de Residencia Dorada. Su historia inspiró a otros a tomar acción en sus propias comunidades. Escuelas, empresas y organizaciones locales comenzaron a asociarse con el hogar de retiro, creando una red de apoyo para los ancianos. Alejandro a menudo hablaba en eventos, compartiendo su viaje y animando a otros a encontrar un propósito ayudando a quienes lo necesitaban. Marta, aunque más reservada, encontró su voz también, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y compasión. Juntos demostraron que incluso los actos más pequeños de bondad podían crear un efecto dominó, tocando innumerables vidas. Una noche, mientras el sol se ponía sobre el jardín de Residencia Dorada, Alejandro y Marta se sentaron juntos en su banco favorito. El aire estaba lleno de risas y música de una reunión cercana. Marta se volvió hacia Alejandro y dijo: «Nunca imaginé que mi vida tomaría este rumbo. Pensé que pasaría el resto de mis días cargando con el peso de mi pasado». Alejandro sonrió y tomó su mano. «Ambos hemos recorrido un largo camino», respondió, «y lo hemos hecho juntos». En ese momento, ambos sintieron una profunda sensación de paz, sabiendo que habían convertido su dolor en algo hermoso. Pasaron los años y Residencia Dorada se convirtió en un modelo para el cuidado de personas mayores en todo el país. Los programas de Alejandro y Marta se replicaron en otras instalaciones, y su historia continuó inspirando a nuevas generaciones. Alejandro finalmente se alejó de sus emprendimientos comerciales y se dedicó por completo a la filantropía. Marta, aunque disminuyó su ritmo con la edad, siguió siendo una figura querida en el hogar de ancianos. Su sabiduría y amabilidad conmovían a todos los que conocía. Su legado no solo estaba en los programas que crearon, sino en las vidas que habían cambiado, tanto las suyas como las de innumerables personas. Cuando Alejandro miró hacia atrás en su vida, se dio cuenta de que las lecciones más valiosas habían surgido de los lugares más inesperados. No fue la riqueza ni el éxito lo que lo definió, sino las relaciones que había construido y las vidas que había tocado. Marta, una vez una extraña, se había convertido en la piedra angular de su mundo. Juntos, habían convertido una historia de pérdida y arrepentimiento en una de amor y redención. Y mientras estaban sentados juntos en el jardín de Residencia Dorada, mirando la puesta de sol, supieron que su viaje estaba lejos de terminar. Fue simplemente un nuevo comienzo, lleno de infinitas posibilidades.